Olam 7, Televisión Internacional, presenta su mensaje, el pregón del tercer ángel, llevando el mensaje de la verdad presente a la luz de las Sagradas Escrituras y los testimonios del espíritu de profecía, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, con temas de importancia para el crecimiento espiritual, guiando y preparando al pueblo de Dios para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Olam 7 Internacional, sanando, educando y reconciliando. Feliz sábado, queridos hermanos. La paz, la misericordia, el perdón de nuestro Señor Jesús pueda ser el gozo de cada uno de vuestros corazones. Gracias damos a nuestro Padre Dios Todopoderoso por el privilegio de que estemos aquí en su casa de oración. Porque ciertamente es un privilegio estar alabando, exaltando, suplicando a nuestro Padre por nuestra vida y por la vida de toda nuestra hermandad en esta pequeña esfera que es este mundo. Sabemos y reconocemos que más de 20 millones nos reunimos en este santo día para cumplir el mandato del Señor de observar el cuarto mandamiento de sus 10 mandamientos. Que uno son todos y todos son uno, ¿verdad? En esta ocasión, hermanos, traemos esto que siempre se ha hablado acerca de la fe. La fe es un tema pero tan extenso que difícilmente podemos traerlo en una hora, que ya no la tenemos porque tenemos las 11:25. Pero el tema de la fe es algo grande, en manera grande. Porque ciertamente la fe es algo que debería de prevalecer como testimonio en nuestra vida. Es algo que verdaderamente debería de ser el paso a paso que damos en esta vida. Debería de ser verdaderamente cada palabra que hablamos debería de estar dominada por la fe en Cristo Jesús, ¿verdad? Vamos a leer en Mateo 9:21 nuevamente. Y dice la palabra de Dios, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, en Mateo 9:21, porque pensaba, con solo tocar su vestido quedaré sana. Los que estudian la Biblia saben claramente dónde estamos hablando. Les suplico que nos postremos para tener palabra de oración. Amoroso Padre, gracias, papacito lindo, por darnos hasta aquí la vida. Señor, elevamos nuestras mentes, nuestras voces a usted, suplicando primeramente por el perdón de nuestros pecados. Reconocemos, Señor, ser pecadores, reconocemos que en todo pecamos, que aún pecamos, pero sobremanera reconocemos su sangre preciosa derramada de una sola vez y para siempre, para limpiarnos, purificarnos y quitar todo aquello, Señor, que no es suyo. Oh Señor, borra nuestras rebeliones, borra nuestras iniquidades, borra nuestras mundanalidades y hágase por siempre y para siempre su voluntad y solamente su voluntad en nuestras vidas. Mi Dios, poniendo así esta nuestra condición, ahora ruego y suplico, Señor, que la presencia de su Santo Espíritu pueda estar en cada uno de nosotros, que la reverencia, es decir, el respeto, Señor, a usted pueda estar en cada uno de nosotros, Señor, y que todo lo que hagamos aquí, Señor, esta exhortación pueda ser para nosotros un refrigerio para nuestra vida. Quédate en nosotros y con nosotros, porque lo suplicamos y rogamos por amor a su nombre, mi Señor, y en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bien, hermanos, como decía anteriormente, la fe es algo que
se ha tratado, se ha trazado de muchas maneras, ¿verdad? En esto del toque de la fe, hablamos no solamente de eso, de esa mujer que llegó a tocar el borde del manto de Jesús. No hablamos solamente de aquel Jairo que desesperado, siendo uno de los ancianos de la sinagoga, ¿verdad? En un momento muy específico, recurre al Maestro, recurre a Jesús, recurre a decirle: Señor, mi hija se muere, ¿verdad? No solamente hablamos de esa fe, hablamos de la fe que realmente debería de ser en todo y con todo en cada uno de nosotros. Dice que el Señor Jesús, después de que salió de Gadara, ¿verdad?, se fue a la orilla occidental del mar y estaba ahí enseñando, estaba ahí sanando, estaba ahí conduciendo a las personas a la sanidad que solo Él puede dar. Pero dice que en este quehacer Él salió también a buscar a Leví Mateo. Entonces dice que Él iba para donde Leví Mateo para una fiesta publicana. Y Jesús siempre hacía cosas, según los estudiosos de los rabinos, ¿verdad?, cosas extrañas. Jesús incluso para ello violaba la ley de Dios. Y de eso fue que siempre se le acusó a Jesús, de violar la ley de Dios, ¿verdad? Pero encontramos que Jesús miraba que ahí lo estaba esperando una multitud con gozo y alegría. ¿Por qué? Porque ya habían oído de que Jesús prácticamente era Dios. Ya habían oído de que las señales, los prodigios, los milagros que este hombre hacía, no los podía hacer un hombre común, ¿verdad? No los podía hacer un hombre común. Entonces dice de que Jesús se allegó, ¿verdad?, a la casa de Leví, pero en eso que él iba a la casa de Leví, viene este anciano, Jairo, y se postra a los pies de Jesús. Se postra a los pies de Jesús a rogarle a Jesús, a implorarle a Jesús. Un anciano, un rabino que era muy altivo, pero en ese momento él, la única respuesta que mira, donde la puede tener, se llama exactamente Jesús, ¿verdad? Entonces él se allega a Jesús y le dice: Señor, mi hija muere, ven para que la toques y ella será sana y salva. Estamos hablando del toque de la fe. Entonces vemos claramente que este hombre, que era un anciano, que era un rabí, era un maestro, ¿verdad?, era uno de los principales, era un príncipe judío, viene y se allega a Jesús de una manera increíble. La gente que iba con Jesús se asombra, y se asombra más cuando miran que Jesús va inmediatamente buscando la casa de Jairo, ¿verdad? Va buscando inmediatamente la casa de Jairo. Entonces dice que en ese trayecto a Jesús lo agarraban, lo empujaban, lo hacían para allá, lo codeaban, porque la multitud era tal de que Jesús no podía caminar tan fácilmente. Y toda la gente que iba ahí iba apretujando a Jesús, toda la gente que iba ahí iba golpeando inclusive a Jesús. Pero Jesús ya llevaba otro objetivo, que era sanar, salvar, resucitar a la niña muerta, a la niña de Jairo, porque obviamente Jesús sabía que ella había muerto, ¿verdad? Obviamente Jesús sabía que había muerto. Entonces, en ese encuentro, en ese vaivén, dice que la casa de Jairo no quedaba tan largo de donde Jesús estaba, pero era tanta la multitud que se hacía bastante dificultoso caminar. En ese camino resulta de que había una mujer
que había gastado toda su plata, había ido donde todos los médicos, había comprado todas las medicinas que le habían dicho que comprara, pero que en última instancia se le dijo, no tienes cura. Los médicos la desahuciaron y le dijeron a esta mujer, tú ya no tienes cura. Ya esta pobre mujer había gastado todo, había quedado ya totalmente limpia. Pero resulta que en esa multitud, ella se da cuenta que ahí va Jesús. Ella se da cuenta que esa es la oportunidad que tiene de la vida para poder sostener todavía la vida. Entonces dice que esta mujer viene, lucha, se acerca, pero no puede llegar a Jesús, porque la multitud era mucha. Entonces dice que ella corre, va a la casa de Leví, no lo puede tocar, no lo puede encontrar, va a la casa de Jairo, tampoco puede. Ya Jesús ha realizado el milagro con la hija de Jairo, ¿verdad? Pero esta mujer todavía está detrás de Jesús. ¿Con qué objetivo estaba detrás de Jesús? Con el único objetivo de poseer la vida, con el único objetivo de ser sana, con el único objetivo de ser salva. Porque recuerden de que Jesús no solamente da la sanidad física, ¿ya?, sino la salud espiritual. Y en este caso, nosotros encontramos a esta mujer corriendo detrás de Jesús. Y en su interior, ella dice, si tan solo tocare su vestido, yo seré sana. Esta mujer tenía una convicción, tenía un principio tan aferrado que ella sencillamente decía, si con solo que yo logre tocarlo, yo sé que voy a ser sana. Entonces, nosotros vemos que ciertamente la fe es algo que el que se llama cristiano, o los que nos autollamamos cristianos, debería de ser parte fundamental de nuestra vida, la fe. Debería de ser el pilar fundamental de nuestra existencia, la fe. Porque sin fe es imposible agradar a Dios, ¿verdad? Entonces, ¿cómo podemos nosotros decir creer en Dios? ¿Cómo podemos nosotros decir creer en Cristo cuando no ejercemos la fe? Cuando ciertamente la fe está largo de nosotros. Cuando ciertamente nosotros queremos ejercer fe hasta que estamos emproblemados con X o Y problema. Hasta que nos miramos en una situación dificultosa de nuestra vida, hasta entonces nosotros queremos ejercer fe. Y esa fe no es válida para nuestro Señor. ¿Por qué? Porque sencillamente hay una fe más que todo de un arraigo exterior, no interior. Es una fe que se viene a ejercer por una opresión dada en su momento a la persona que en ese momento quiere ejercer la fe. La fe debe de ser un camino de continuo. La fe debe verdaderamente de ejercerse no porque nos viene una situación agravante a nuestra vida. No es por eso que nosotros necesitamos ejercer la fe. O no es hasta en ese momento que nosotros debemos de ejercer la fe. Hay muchas cosas que el ser humano no logramos captar, aún aquellos que nos decimos cristianos, sobremanera que nos autollamamos adventistas del séptimo día, ¿verdad? ¿Por qué? Porque sencillamente, hermanos, si en aquel entonces
Por fe, aquellos hombres recibieron el poder del Espíritu Santo y por fe, habiendo recibido el poder del Espíritu Santo, en una sola reunión habían 4,000, 3,000, 5,000 conversos. ¿Por qué ahora no sucede eso? ¿Por qué no sucede eso en nuestro medio? ¿Qué es lo que está pasando en nosotros? ¿Cuál es la fe que nosotros estamos ejerciendo? Vamos a ir a Marcos. Vamos a ir a Marcos, capítulo 5. Entonces en Marcos capítulo 5, versículo 21, encontramos las dos situaciones. Dice la palabra de Dios: cuando Jesús volvió en la barca a la orilla, se reunió alrededor de una gran multitud allí junto al mar. Y vino uno de los principales de la sinagoga, llamado Jairo. Al ver a Jesús, se postró a sus pies y le rogó con fervor: mi hija está muriendo. Ven, pon las manos sobre ella para que sane y viva. Jesús fue con él y le seguía una gran multitud y lo apretaban. Estaba allí una mujer que padecía hemorragia desde hacía 12 años. Había sufrido mucho de muchos médicos, ¿verdad? Y había gastado todo lo que tenía sin ningún provecho. Antes iba peor. Cuando oyó hablar de Jesús, llegó por detrás de él entre la multitud y tocó su vestido, porque pensaba: si tan solo tocara su manto, quedaré sana. Y al instante la fuente de su sangre se secó y sintió en su cuerpo que estaba sana de aquel mal. En el acto, Jesús, dándose cuenta del poder que había salido de él, se volvió a la gente y preguntó: ¿quién ha tocado mi vestido? Sus discípulos le contestaron: ¿estás viendo que la gente te oprime y preguntas quién te ha tocado? Pero él miró alrededor para ver quién lo había tocado. Entonces la mujer, atemorizada y temblando, sabiendo lo que había sucedido, vino, se postró ante él y le contó toda la verdad. Y él le dijo: hija, tu fe te ha sanado, ve en paz y queda sana de tu enfermedad. Pregunto, ¿acaso no es eso lo que Jesús quiere hacer en cada uno de nosotros? ¿Acaso no es eso lo que Jesús realmente quiere ejecutar en cada una de nuestras vidas? Que nosotros seamos sanos y salvos, no solamente física, sino espiritualmente. Eso es el deseo de Jesús. Que usted y yo poseamos la sanidad en Él, poseamos la vida en Él, porque Él lo promete y Él lo cumple. Vemos que esta mujer, después de 12 años de andar de arriba para abajo, gastando todo lo que ya no tenía, sin embargo, ella dijo: si tan solo toco su manto, seré sana. ¿Y sucedió? Sí sucedió. Sí sucedió. Entonces, nosotros encontramos de que ciertamente Dios está dispuesto siempre para darnos su sanación y su salvación a cada uno de nosotros. Él siempre ha estado dispuesto para que ustedes y yo tengamos la vida eterna desde ahorita, no hasta que Él venga. Porque les cuento algo, la vida eterna es cierto que la vamos a recibir en cuanto Él venga, a aquellos que estemos verdaderamente en la rectilínea vertical y horizontal de la cruz de Cristo Jesús. Pero esa vida eterna nosotros debemos de venirla ejerciendo hoy, aquí y ahora. Porque si nosotros no empezamos a ejercer las vidas del cielo en esta tierra, recuerden que Jesús dijo: vosotros estáis en el mundo, pero no sois de este mundo. ¿Verdad? Entonces, ¿acaso nosotros vamos a tener la vida eterna
sencillamente porque ya viene Jesús y entonces ahora sí voy a tener la vida eterna. ¿Acaso no es una práctica constante que debe de ser? ¿Acaso no dice la palabra de Dios de que el hogar de cada uno de nosotros debe de ser un pedazo de cielo en esta tierra? Pero ¿cómo puede suceder eso si no tenemos fe? ¿Cómo puede suceder esto si realmente no peleamos la batalla por tener la fe necesaria que nos es en Cristo Jesús? Queremos que las cosas sucedan y queremos que las cosas sucedan porque yo puedo, porque yo y porque yo. Porque yo lo puedo, porque yo lo sé, porque yo lo entiendo, porque yo, óigame. Y no ejercemos la fe en Cristo Jesús. Sino que decimos, es que yo, y estamos siempre remarcándonos dentro de ese famoso yo. En consecuencia, ¿verdad? El toque de fe que nosotros deberíamos de ejercer, no lo ejercemos, porque sencillamente estamos afanados, porque sencillamente estamos ansiosos con las cosas de este mundo y estamos apartando las cosas del Espíritu. Cada vez y cada cuanto nosotros estamos más al lado de la mundanalidad que al lado de la espiritualidad. Cada vez y cada cuando nosotros estamos ejerciendo la fe en la materia, la fe en mis conocimientos, la fe en lo que yo sé, la fe en lo que yo puedo desarrollar, pero no estáis desarrollando mi fe en Cristo Jesús. Pero me llamó cristiano y me llamó adventista del séptimo día, ¿verdad? Entonces, retomando este asunto, nosotros encontramos que ciertamente debemos de nosotros ejercer fe. Debemos nosotros de verdaderamente tener la fe. ¿Por qué? Porque sin ella es imposible agradar a Dios. ¿O no? Cuando las cosas de este mundo a nosotros nos absorben, ¿verdad? Y nosotros dejamos que las cosas de este mundo nos absorban, sencillamente, ¿hacia dónde estamos encaminando nuestros pies? ¿Hacia dónde? ¿Será que nosotros estamos persiguiendo a Jesús como cuando esta mujer se dio cuenta que Jesús existía y que Jesús la podía sanar? ¿Será que nosotros los adventistas del séptimo día que conocemos mucho de la palabra, estemos ejerciendo esta palabra en la práctica de nuestras vidas? ¿Será verdaderamente que nosotros estemos ejerciendo la fe que ejerció Jairo, la fe que ejerció Jacob, la fe que ejerció Abraham? Vamos al capítulo 11 de Hebreos. En el capítulo 11 de Hebreos, nosotros encontramos muchos testimonios del ejercicio de la fe, ¿verdad? Entonces dice, la fe es la certeza de lo que esperamos, la convicción de lo que no vemos. Por ella, los antiguos fueron aprobados. Por la fe entendemos que los mundos fueron formados por la palabra de Dios. De modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, y por ella fue declarado justo cuando Dios aprobó sus ofrendas, y aunque Abel está muerto, aún habla por medio de su fe en Dios. Pregunto, ¿es esa fe la que nosotros estamos ejerciendo? Es decir, nosotros estamos verdaderamente caminando para desarrollar la fe que nos es en Cristo Jesús. ¿O estamos más absortos en las cosas del mundo? ¿En lo que me voy a poner, en lo que voy a comer, en lo que voy a vestir? ¿Qué es lo que está verdaderamente dominando el curso de nuestras vidas? ¿Qué es lo que verdaderamente está allanando nuestra mente?
qué es lo que verdaderamente son las intenciones de mi corazón. Y sigue diciendo, por la fe Enoc fue trasladado sin pasar por la muerte y no fue hallado porque Dios lo trasladó. Y antes de ser trasladado tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Pregunto, ¿cómo agradamos a Dios? ¿Cómo podemos agradar a Dios? A ver, hermano, respuesta sin miedo, por favor. ¿Cómo podemos agradar a Dios? Ajá, obediencia. Obediencia, y obediencia también significa fe. ¿Verdad? Entonces vemos claramente de que Dios, Él quiere, Él anhela que nosotros verdaderamente nos aparejemos a Él, nos aunamos a Él, nos verdaderamente convirtamos a Él. Como dije anteriormente, de la fe se ha dicho y se ha dicho y se ha dicho y se ha dicho, pero ¿de qué sirve tener el testimonio de lo que estamos viendo aquí, verdad? En Enoc, en Abel, en Abraham y en tantos testimonios que quedaron de la fe. Pero ¿de qué sirve tener ese conocimiento si en mi vida no hay una práctica de este entendimiento? Es decir, ¿dónde están los frutos de la fe en mi vida? El ejercicio de la fe, inequívocamente podemos irlo cumpliendo en la medida que nosotros nos vamos sometiendo a nuestro Dios. Por eso Él dice claramente, someteos a Dios, resistid al diablo y Él va a huir de vosotros, ¿o no? Pero el punto es de que nosotros nos sometemos al mundo, nos quedamos sometidos al mundo y no nos sometemos a Dios, sino que sencillamente queremos andar como nos place andar. Pero decimos, yo soy adventista. Es triste esta condición nuestra, salud, sobre todo de los adventistas, es muy triste. ¿Saben por qué? Porque a los adventistas no tienen falta de conocimiento, y eso es lo grave, que los adventistas no tenemos falta de conocimiento. Lo que tenemos es falta de prácticas en las cosas que Dios dice que debemos de practicar. Y eso es lo grave. Porque al que se le dio más, ¿qué va a pasar con él? Se le va a requerir más, ¿verdad? Pero nosotros no hemos entendido ese mensaje. No lo hemos entendido. Sino que sencillamente seguimos en nuestras mundanalidades, seguimos afanados, ansiosos, añorando todo lo que es la mundanalidad, pero lo de Dios, no, es que Dios es amor, y Él sabe que yo soy pecador, y como Él es amor, Él me perdona. Cuidado, cuidado, no abusemos de la misericordia de Dios, no abusemos de la misericordia de Dios. Entonces, nosotros encontramos que Jairo llegó a los pies de Jesús a suplicarle a Jesús, un altivo rabino, un altivo príncipe de los judíos, aparece a Jesús y le dice, mi hija se muere, ¿verdad? Y vemos cómo Jesús responde de una manera tan amorosa que cuando Él le dice, llega al encuentro uno de los súbditos de este príncipe y le dice, oye, ya tu hija ya está muerta, no molestes más al maestro. Entonces Jesús le contesta y le dice, no, le dice, ella no está muerta, le dice. Y entonces vemos de que ya estaba extendida las plañideras y los flautistas ya en el ambiente de la muerte, ¿verdad? Y entonces encontramos de que a Jesús le dicen de que ya está muerta, y entonces Jesús le dice, bueno, apártese todo el mundo, agarra a papá, a Jairo, agarra a la mamá,
agarra a Santiago, a Pedro, vengan ustedes para acá con nosotros. Jesús entra al cuarto mortuorio, la niña está muerta, Jesús la toma del brazo. ¿Y qué sucede? ¿Qué le dice Jesús? A ti te digo, muchacha, levántate. Entonces, vemos de que cuando la niña, ¿verdad?, es tocada por Jesús, ella recibe el poder de la sanación y el poder de la vida en ella. Abre sus labios, ¿verdad?, medio sonriente, abre sus ojos y mira la que la están rodeando y se levanta y camina. Y Jesús le dice, hay que dar de comer a esta niña. Cuando se dan cuenta lo que había sucedido, el resto, hay una gran expectación, ¿verdad? ¿Cómo había sucedido esto? Ahora pregunto, ¿cómo creen ustedes que fue que sucedió esta sanación? ¿Cuál fue el motivo por lo que sucedió esta sanación? Por fe. Claro que sí, por fe. La fe que depositó Jairo en Jesús, en el único Salvador, hizo que su hija fuera salva. Ahora, esto también se dio ¿para qué? Esto se dio también para que los discípulos aprendieran. Y para que nosotros hoy que estamos aquí también aprendamos qué cosa es fe. Porque eso es lo que quiere Jesús, que nosotros comprendamos que sin fe no le podemos agradar. Y que sin ejercer la fe nosotros no estamos caminando hacia ningún lado, más bien estamos retrocediendo en nuestra vida. Dios tiene sus planes trazados para salvarle a cada uno de ustedes. Él a eso vino, a salvar lo que se había perdido, que éramos todos nosotros los que estábamos perdidos en nuestros delitos y en nuestros pecados, ¿verdad? Pero Dios ha trazado un plan individual para cada uno de nosotros para que seamos salvos por la fe en Cristo Jesús. Y en ese plano es donde nosotros debemos de acercarnos a Jesús, obedecer a Jesús, ejercer la fe que nos es en Cristo Jesús para la obtención de la vida eterna. Todo esto que hemos visto acerca de la fe es sencillamente para que nosotros, que hemos llegado a los finales de estos tiempos, comprendamos cuál debe de ser uno de nuestros grandes pilares, uno de nuestros grandes fundamentos para decir, yo soy cristiano porque creo en Cristo Jesús. Y creo en Cristo Jesús porque por fe sé que Él viene por mí. Pero ¿qué sucede? ¿Es esta nuestra convicción? ¿Es esta nuestra plática? ¿Es esta nuestra conducción de la vida? Nosotros tenemos el privilegio de estar hoy aquí. Pero no sabemos si al salir de esa puerta para allá ya no vamos a estar. Y ese es uno de los grandes problemas que tiene el adventista. Como se dice en el mensaje a la Odisea, tú te crees rico, ¿verdad? Porque te has enriquecido. Se refiere a la riqueza del conocimiento de la palabra de Dios, en el caso de los adventistas. Y le dice claramente a Jesús, tú eres un cuitado, tú eres un miserable, un ciego, un desnudo. ¿Por qué? Porque sencillamente nosotros ejercemos fe a favor de la mundanalidad y no a favor de la vida que Cristo Jesús nos quiere dar. ¿Es triste la condición de los adventistas? Muy triste. Porque no hemos reconocido que mientras más pasa el tiempo que Dios nos da en esta vida, sencillamente hay una carga más pesada en nosotros que se hace. ¿Por qué? Porque el que puede liberar nuestras cargas no está con nosotros.
sino que nosotros vamos liberando nuestras cargas conforme a nuestra voluntad, conforme a nuestros conocimientos, conforme a la sabiduría que decimos tener nosotros, ejerciendo el yo. Entonces, queda poco tiempo, como dije, este mensaje es tremendo, esto es largo. Pero bien, nosotros debemos de ver realmente en todo esto que cuando nosotros verdaderamente somos obedientes, entonces nosotros tenemos tiempo para escudriñar la palabra de Dios. Pero es algo que no hay tiempo. Siempre tenemos tiempo para todo, pero para escudriñar la palabra de Dios, no hay. Hay tiempo para todo, dice la palabra de Dios. Para llorar, para reír, para hacer guerra, para hacer paz, Pero el tiempo se agota. El tiempo se ha agotado. Porque el tiempo es aquí y ahora. La salvación de sus vidas y de la mía no depende de lo que mañana viene, porque eso no lo sabemos si mañana va a existir para nosotros. No lo sabemos, ¿verdad? Entonces, nosotros, aprendiendo de nuestro Señor Jesús, sabiendo que nuestro Señor Jesús quiere realmente salvarnos, quiere darnos la vida eterna, ¿qué es verdaderamente o cuál debería de ser realmente la respuesta de nuestra parte para Dios? ¿Cuál debería de ser realmente esa respuesta? Fíjense bien que Jesús dice que aquellos que estemos en la rectilínea vertical y horizontal de la cruz de Cristo Jesús, Salmo 91:6, ni plaga que ande en oscuridad, ni peste que al mediodía destruya, no nos tocará. Pero ¿por qué no nos va a tocar esto? No nos va a tocar esto, ¿por qué? Porque el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. ¿Verdad? Entonces, estamos viendo claramente, ¿verdad?, de que nosotros debemos verdaderamente buscar a nuestro Dios, buscar, allegarnos a Dios. Él está con sus brazos todopoderoso, fuerte, extendido, esperándonos para tomarnos en su regazo, para darnos todo el poder que Él quiere darnos a través de su Santo Espíritu. Pero puede venir ese poder a nosotros, puede venir la lluvia tardía a nosotros, puede venir ese refrigerio a nosotros si no estamos ejerciendo la fe. De ninguna manera, ¿verdad? Entonces, nosotros necesitamos verdaderamente saber qué fe es la que estamos ejerciendo, cómo estamos ejerciendo fe y en qué y en quién estamos ejerciendo fe. Ahora fíjense bien, habiendo visto que Dios es el que nos quiere dar la vida eterna, habiendo visto de que Dios, Él tiene la promesa de no solo sanar mi enfermedad física, sobre todo mi enfermedad espiritual. Habiendo visto que Él por amor a mí y a ustedes se inmoló en aquella cruz del Calvario, derramando su sangre preciosa, habiendo visto de que Dios me tiene aquí reunido con ustedes, sabiendo que Él fue el que me trajo aquí, porque yo no vine por mí mismo, sino que su Santo Espíritu me impeló para que yo viniera aquí, y a cada uno de ustedes también, ¿verdad? Reconociendo esto, Salmo 116, por favor. Salmo 116. Salmo 116. Fíjese cómo dice la palabra de Dios.
Versículo 12. ¿Qué pagaré al Señor por todos sus beneficios hacia mí? Óigase bien. Levantaré la copa de la salvación e invocaré el nombre del Señor. Ahora cumpliré mis votos al Señor ante todo su pueblo. A los ojos del Señor, muy estimado, dice, es la muerte de sus santos. Señor, yo soy tu siervo, siervo tuyo soy, hijo de tu sierva. Tú rompiste mis prisiones. ¿Qué pagaré yo al Señor? ¿Cómo pagaré yo al Señor lo que Él está haciendo en mi vida? ¿Cómo? ¿Cómo puedo pagar yo al Señor 60 años de respiración continua que me ha dado? ¿Cómo le voy a pagar? ¿Cómo puedo pagarle? ¿Ah? ¿Cómo puedo pagar al Señor todo aquello lo que Él me ha dado en esta vida? ¿Cómo? ¿Le podré dar todos los tesoros del mundo al caso? No, porque el dueño del oro y la plata es mi Señor. Entonces, ¿cómo podré yo pagar a mi Señor todas sus bondades que Él ha hecho por mí? ¿Cómo? Y dice el salmista, levantaré la copa de la salvación e invocaré el nombre del Señor. Ahora cumpliré mis votos al Señor ante todo su pueblo. ¿Cómo vamos cada uno de nosotros a decirle a nuestro Dios, Señor, ¿cómo te pagaré? ¿Cómo voy a pagarte? Es decir, si lo tomamos en el aspecto económico, imposible. Y de donde lo tomemos, imposible. ¿Verdad? Pero mire lo que dice el salmista, ¿verdad? Dice, ahora cumpliré mis votos al Señor ante todo tu pueblo, levantaré la copa de la salvación e invocaré el nombre del Señor. ¿Es eso lo que Jesús quiere que hagamos de nuestras vidas? ¿Que invoquemos su santo nombre? Y que seamos verdaderamente piedras vivas, testimonios vivos de que Cristo Jesús verdaderamente vive en mí. De que la fe que mostraron Abraham, la fe que mostró Enoc, la fe que mostró Moisés, la fe que mostró María, la fe que mostraron todos aquellos que han quedado como ejemplo a nosotros, verdaderamente pueda ser cumplida en nosotros. Porque si yo estoy cumpliendo porque estos cumplieron, óigame, eso está mal. Porque la salvación es individual. Y Dios quiere que cada uno de nosotros cumplamos con Él nuestro voto de amarle, de adorarle, de obedecerle. Él quiere que cada uno de nosotros verdaderamente por fe caminemos en el camino de la rectitud, en el camino de la honorabilidad, en el camino que verdaderamente nos lleva a tener un verdadero sentido de la perfección que es en Cristo Jesús. ¿Acaso no se dijo de Job que era un varón perfecto? ¿Acaso no se dijo de David que era conforme a su corazón? ¿Acaso no dice Jesús de nosotros que nosotros somos sus hijos? ¿Ah? ¿Lo dice o no lo dice? Entonces, si Dios dice que Él quiere que nosotros seamos sus hijos, si Jesús dice que nosotros somos sus hermanos, si el Espíritu Santo nos quiere dotar de su poder, ¿dónde está nuestra fe? ¿Dónde está nuestra fe? ¿Está guardada en la casa? Hermanos, Dios quiere que por fe en nuestro Señor Jesús, nosotros verdaderamente recibamos todo lo que Él nos quiere dar. Y lo que Él nos quiere dar es lo que nosotros tenemos determinado como la lluvia tardía, que es
el Santo Espíritu en cada uno de nosotros. Recuerden de que la caída de la lluvia tardía no va a ser como la lluvia temprana. En algunos casos va a suceder. Pero esto va a ser individualmente. La lluvia tardía cae sobre cada uno de aquellos que verdaderamente están constantemente escudriñando la palabra, postrándose de rodillas, alabando al Señor, invocando e implorando su salvación y su perdón. Entonces, el poder de la lluvia tardía va a venir sobre cada uno de nosotros. Y eso lo vamos a recibir por fe, no lo vamos a recibir por obras, porque mis obras son vanas. Las obras del mundo, las obras del hombre, verdaderamente delante del Señor. ¿Verdad? Porque recuerden de que el único que puso su sangre por cada uno de nosotros es Cristo Jesús. El único que pudo darnos perdón hace más de 2000 años es Cristo Jesús. El único que verdaderamente puede imputar en nuestras vidas el Espíritu Santo es Cristo Jesús. Pero en esto nosotros tenemos también una parte que hacer. Y esa parte se llama: ¿qué fe estoy ejerciendo? ¿Qué fe verdaderamente estoy yo ejerciendo en mi vida? Dios quiere un pueblo que le adore en espíritu y en verdad. Dios quiere un pueblo al cual ha llamado su remanente, un pueblo peculiar, un pueblo que verdaderamente sea apartado de toda la mundanalidad que existe. Un pueblo que realmente edifique y restaure las cercas antiguas. Un pueblo que realmente dignifique el nombre de su Dios en nuestro Señor Jesús. Un ser humano que le ame a Dios en espíritu y en verdad es aquel que anda verdaderamente en neta y pura obediencia. Y esa obediencia no va a venir si no ejercemos la fe en nuestro Salvador. No hay cómo. Como les decía, a mí no me sirve de nada decir de que yo conozco la historia de la fe. Eso no me va a servir. Yo puedo conocer la historia de la fe desde Abel, pero eso a mí no me va a servir de nada, porque en mí debe de existir la fe genuina, particular, individual. Y entonces, cuando esto empiece a surgir en cada una de sus vidas y la mía, nosotros vamos a ver cambios notables en todo, en todo. ¿Por qué? Porque viene el momento, y el momento es ahora, dice mi Señor, ya no hay tiempo, en que ciertamente los hijos de la luz reflejan la luz de Cristo Jesús. Los hijos de Dios muestran a quién le pertenecen. Los hijos del Altísimo caminan en la rectitud de nuestro Señor Jesús. ¿Verdad? Así que, hermanos, la fe, que hay tanto, pero tanto que hablar acerca de la fe, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, ¿verdad? Eso, historiarlo, nos puede llevar hasta meses. Pero tener ese conocimiento a mí no me sirve de nada si yo en mí no estoy ejerciendo la fe que es en Cristo Jesús. Y nosotros, hermanos, necesitamos levantarnos del sueño que nos tiene anonadados.
Debemos de despertarnos verdaderamente porque el enemigo hasta aquí ha logrado tenernos embrutecidos. Me perdona la palabra. Ha logrado tenernos adormecidos. Ha logrado tenernos complacidos en la mundanalidad, sin ejercer la fe. Pero sí ejercemos todo lo que es lo malo. Y ahí nos gozamos haciendo lo malo. Y hay tantas situaciones, ¿verdad?, en que el adventista no ha pensado realmente en su condición como adventista, que supuestamente él aceptó la sana doctrina, no una religión, sino la sana doctrina del advenimiento de nuestro Señor Jesús, entendiendo que sus mandamientos son eternos, entendiendo de que debemos de respetar esos mandamientos. El adventista esto lo sabe, pero el adventista todavía está discurriendo dentro del entorno del río revuelto, de la mundanalidad. Y ahí se va quedando. Y ahí se va quedando y el adventista no está comprendiendo que todo el conocimiento que Dios le ha dado a cada uno de nosotros en nuestra mente, eso va a ser parte de nuestro juicio. Eso va a ser parte de nuestro juicio, ¿verdad? Entonces, nosotros, hermanos, necesitamos darnos cuenta que necesitamos ejercer la fe. ¿Para qué? Para la salvación individual de cada uno de nosotros y para la salvación de muchos que necesitan salvarse junto con nosotros. Porque Dios dice que nos escogió como un pueblo adquirido, como una nación de sacerdotes, ¿o no? Como un pueblo santo que debe de ejercer en la práctica todas estas bondades de nuestro Señor Jesús. Mis hermanos, si todavía nosotros estamos divagando, si todavía nosotros estamos como las olas del mar que van y vienen, es necesario que empecemos a poner los pies sobre la tierra. El tiempo ya no es más, hemos llegado a la culminación de los tiempos y nosotros como adventistas necesitamos verdaderamente ejercer la fe que nos es en Cristo Jesús. Así de que a todos aquellos que realmente quieran, junto con este servidor, empezar a ejercer la fe, nos ponemos de pie. A todos aquellos que quieran verdaderamente recibir el refrigerio de la lluvia tardía en cada una de nuestras vidas, por favor, hagamos lo que tenemos que hacer. Luchemos. Recuerden que nosotros estamos en una guerra y esta guerra no ha concluido todavía. Aunque el enemigo nos tenga un poco doblegado, pero es una guerra que Él no nos ha ganado porque esa guerra ya la ganó Cristo Jesús para cada uno de nosotros. Oremos. Amoroso Padre, gracias, Padre amado, por sus palabras, por esta exhortación a cada uno de nosotros. Gracias, Señor, por recordarnos de que usted nos adquirió, nos eligió, nos dijo que somos una nación de sacerdotes. Gracias, Señor, porque usted nos está diciendo que debemos de volver a la sana doctrina, debemos de volver al gran principio de ejercer la fe. Gracias, Señor, por renovar en nuestra mente, Señor, que ciertamente necesitamos hacer todas estas cosas. Ayúdenos, por favor, Padre amado, a que podamos verdaderamente inclinarnos a hacer su voluntad y no la nuestra. Ayúdanos, Señor, a que podamos caminar por fe, Señor, ejerciendo su voluntad y no la nuestra. Oh, mi Dios Todopoderoso, gracias, Señor, por estar en nosotros y con nosotros. Señor, pido pues, Señor, su perdón, pido, Señor, su bendición y pido sobremanera, Señor, que usted, Padre amado, no nos suelte de sus manos, que nos haga verdaderamente ejercer esa fe para que podamos verdaderamente ser dignos de ser llamados hijos de Dios.
Ayúdanos, Padre amado, fortalézcanos, aumentanos la fe, papá. Bendice, Señor, nuestro Dios, a toda esta tu congregación. Guárdanos, Señor, en el hueco de tus manos y sea para siempre y por siempre su y solamente su voluntad en cada uno de nosotros. Se lo suplico y se lo ruego por amor a su nombre y en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Y amén. Olam 7, Televisión Internacional, presentó su mensaje El pregón del tercer ángel, llevando el mensaje de la verdad presente a la luz de las Sagradas Escrituras y los testimonios del espíritu de profecía, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, con temas de importancia para el crecimiento espiritual, guiando y preparando al pueblo de Dios para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Olam 7 Internacional, sanando, educando y reconciliando.